Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen en las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos iniciando el tiempo de la Cuaresma como un tiempo propicio, adecuado, un tiempo de gracia para volver nuestra mirada hacia Dios. Todos los días son una oportunidad para convertirnos a Dios, es cierto, pero la Cuaresma es un tiempo más propicio porque nos invita a mirar hacia la Pascua, que al final de nuestra vida esa es la meta, la Pascua eterna. La Pascua es la resurrección, es la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte, y nuestra mirada tiene que estar fija en ello. Yo no nací para la muerte, sino para la vida. Dios me ha creado para la vida eterna, por lo tanto, Dios no me creó para la muerte, y nuestra mirada debe estar fija hacia ella. Por eso es necesario que siempre estemos volteando hacia Dios, que no nos cansemos nunca, ¿sí? Ante la situación que nosotros vivimos, ante la realidad de nuestra vida, pues siempre hay cansancio de muchas cosas, ¿sí? Nos cansamos de esta pandemia que ha durado tanto tiempo y nos ha prohibido de tantas cosas. Nos cansamos porque en nuestra vida parece que no podemos cambiar alguna cosa que hay en nosotros, nuestro carácter, nuestra agresividad, nuestro enojo. Nos cansamos de que los otros también sigan actuando igual. Nos cansamos de que vamos a la iglesia y igual también no cambia el asunto, sigue lo mismo. Nos cansamos de tantas cosas. El trabajo, ya me cansé de ese trabajo, ya me aburrió. Nos cansamos de que nuestros proyectos no se realizan, que fracasan constantemente nuestros proyectos. Nos cansamos de que no nos alcanza el dinero, que vivimos en tanta necesidad y pobreza, en fin, nos cansamos ya de todo eso. Dios nos invita a no cansarnos, pero a no cansarnos de permanecer en Él, a no cansarnos de orar nunca. La fe
no va a quitar las dificultades de la vida, no va a desaparecerlas, pero la fe que nos ayuda a permanecer en Dios nos dará la fortaleza para aprender a vivir con todas estas necesidades, pero de la mano de Dios. Así podremos llevarlas, ¿sí? Porque si no nos vamos a cansar y vamos a recibir los frutos de ese cansancio. Así como si no nos cansamos de permanecer en Dios, también recibiremos los frutos de ese permanecer en Dios. Tendremos la fuerza para salir adelante. Miren, muchas personas en este tiempo de la pandemia la han pasado como si no hubiera habido. No como si no existiera, no, como si no la hubiera habido. Porque aprendieron a vivir con ella. Ahí está la pandemia, sí. Yo tengo que realizar mis actividades en casa, lo que tenga que hacer. Si no puedo salir, pues no puedo salir simplemente. Pero hubo quien salió tan afectado, y no porque haya sido contagiado, sino por la situación por la que se dejó llevar en casa. Muy, muy afectado. En la relación familiar, muy afectado. Y aún eso no es suficiente, porque ahora que empiezan a abrirse nuevas posibilidades de actividades, la situación no es nada fácil. Yo pensaba por ejemplo, el día de ayer en el fútbol en Querétaro. Yo dije, pues ya se abrió, ahora sí ya van a ir al fútbol a disfrutarlo. Se pusieron a pelear ahí en el fútbol, en el estadio, ¿verdad? En lugar de que, pues, muy efusivos echaran sus porras, le fueran a su equipo y todo, y dijeran, ya estamos aquí y ahora nuevamente disfrutamos. Echaron a perder todo con el pleito. Pero es parte también de haber estado encerrados. Pero no se justifica nada. Y a veces en las familias también están los pleitos así. Y ahora ya podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y vienen los pleitos. Por ello, permanecer en Dios. Esta cuaresma es la oportunidad para permanecer en Dios. Pues así como nos dice el Evangelio, que Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto y ahí fue tentado por el demonio, también nosotros tendremos la tentación, ¿sí? También somos tentados cada día. Hay 3 caminos que nos ofrecen el éxito. Así a Jesús estas tentaciones: el poder, el placer, el gozar. El demonio tentó a Jesús. El Papa Francisco dice: no se pongan a dialogar con el demonio, porque al demonio nunca le van a ganar, nunca. Al demonio hay que responderle con la palabra de Dios, pero si no conocemos la palabra de Dios, va a ser muy fácil que nos engañe. A Jesús así le puso la tentación. Sintió hambre y el demonio le dice: tú eres el Hijo de Dios, eres grande, no tienes por qué sufrir, tú tienes el poder, manda que las piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Sin embargo, Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre, así está escrito, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo lleva a lo alto del templo y le dice: mira, tírate de aquí, porque está escrito. Ahora el demonio es más listo. Y le dice: está escrito, la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pues sí, ¿verdad? Sí dice, efectivamente eso dice la Escritura. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo le responde con la Escritura? También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito. ¿Cómo nos enseña Jesús a que tendremos que aprender a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en su totalidad, en su conjunto, y no entresacar algunos textos?
porque ahí es donde el demonio viene y engaña, porque el demonio sabe muy bien, conoce muy bien la Escritura y toma los textos solo con los que puede engañar, ¿verdad? Como cuando alguien dice, escucha aquel pasaje del Evangelio que dice: yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y ahí empieza el engaño. Y hay quien dice: ya ven, pues si Dios viene a los pecadores, Dios viene a buscar a los pecadores. No son los sanos los que necesitan del médico, dice, somos los pecadores. Y con eso queremos quedarnos ahí como pecadores, ¿no? Viene a buscarlos para que se conviertan, dice. Así dice el Evangelio, para que se conviertan los busca, no para que sigan siendo pecadores. Pero podemos tomar los textos del Evangelio, ¿sí? Y los mismos textos que dicen: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Qué hermoso, pero nos podemos engañar con eso. Porque no basta con saber esto, ¿sí? Sino también saber que vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Y que tenemos que dar cuenta de nuestra vida. También dice que el Señor viene como juez, entonces habrá un juicio. Entonces la palabra de Dios tenemos que entenderla en todo su conjunto, no en textos sobresacados, porque el demonio, que sabe bien la Escritura, nos engaña, ¿sí? Y bien que nos va a hacer recordar esos pasajes que nos convienen y entresacados nada más del contexto. Entonces, esta Cuaresma, queridos hermanos, es para que vayamos también a la palabra de Dios y leerla en su conjunto, pero todo el Antiguo Testamento, si no se tiene presente a Jesús, miren, se desvía, se desvirtúa. Pues todo el Antiguo Testamento tiene como referencia a Jesús. Hacia Él todo está encaminado. Ya el Nuevo Testamento, pues desde luego que con mayor razón, toda la referencia a Jesús. Cuaresma, queridos hermanos, es el tiempo propicio entonces para permanecer en Dios, voltear hacia Él. Al iniciar este tiempo, pidámosle a Dios que nos ayude a buscar nuestra reconciliación con Dios y nuestra reconciliación con los hermanos. No nos vayamos a dejar engañar por el demonio diciendo: ¿para qué me confieso? Yo ya me cansé y no cambio nada. ¿Para qué te dejas engañar por eso? Si el Señor nos está diciendo también cuántas veces hemos de perdonar: 70 veces 7, siempre, todos los días. Y si nos dice que debemos de perdonar es porque Él nos perdona. Entonces no dejemos de acercarnos, ¿sí? Luego me preguntan: padre, pero es que luego no hay ni quien confiese. Y ya saben que yo confieso todos los días, de lunes a sábado, las confesiones por la mañana, los que no pueden en la tarde. En la mañana termino la misa de 8 y confieso todos los que estén. Por la tarde termino la hora santa de 6 de la tarde y confieso todos los que estén, para que no digan: es que en la mañana es muy temprano. Bueno, el demonio también los va a engañar y va a decir: no, pues en la tarde ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces pónganse listos, pues sí hay, ¿verdad? Que esta Cuaresma nos lleve a eso, a encontrarnos con Dios. Se van a sentir bien. Padre, pero es que no puedo cambiar esto y yo hasta que ya me sienta que puedo cambiarlo. Nunca vas a sentir eso, nunca. Que digas: es que me siento como muy débil aquí, cuando ya me sienta fortalecido un poquito. Nunca te vas a sentir fortalecido como para decir: ahora sí ya, porque no va a llegar ese tiempo. Mejor en ese proceso, acércate a Dios, reconcíliate con Dios, ¿sí? No lo dejes para después, no sabes si habrá ese después. Dios te irá fortaleciendo y te irá ayudando a vivir ese proceso también de reconciliación.
No es automático. No porque te confieses ya no va a volver a pasar nada. No sabemos. Cuaresma es tiempo de volver a Dios nuestro Padre. Y no basta creer. Dice el apóstol hoy, es necesario creer y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor para ser salvados. Que Dios nos conceda la gracia de la conversión y la fortaleza de nuestra fe. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la riqueza de la palabra de Dios es inagotable. Hoy encontramos en la primera lectura que hemos escuchado el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que seamos santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y en esta primera lectura nos da todas las indicaciones cómo llegar a la santidad, diciéndonos lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. La santidad se encuentra en ello, como que hay dos columnas, vamos a decirle. Por una parte, esto dice el Señor: esto no lo hagas, esto es lo que debes hacer. ¿Para qué? Para llegar a la santidad. ¿Sí? Es claro, en todas las palabras, en toda la Sagrada Escritura encontraremos siempre esta guía de Dios, cómo nos va llevando, qué no debemos hacer, qué sí, por el bien nuestro, por nuestra participación en su reino. Pues veremos a Dios, así como sabemos que es compasivo, que es misericordioso, lo veremos también como juez. No podemos decir nosotros que
pues ay, más o menos la llevamos, ay, me conformo con el más o menos, ¿verdad? Tendremos que procurar ser santos. No hay otro camino, ser santos. Jesús nos dice hoy en el Evangelio que cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, se sentará en su trono de gloria. Qué distinta es la venida de Jesús. La primera, ¿cómo llega? Nace en Belén, un pesebre, no hay lugar, no hay grandezas, la humildad, la sencillez, la simplicidad. Se hace hombre, uno como nosotros. No se manifiesta todo el poder y la gloria, solo en algunos momentos. El poder curando a los enfermos, pero lo confundieron con un curandero, con un mago, con alguien que expulsaba a los demonios con el poder de Satanás, en fin, tanto le acusaron. No está como juez, y él mismo nos manifiesta en el Evangelio, no está como juez ahí. Viene precisamente para llamar a los pecadores a la conversión. Pero cuando venga al final de los tiempos, dice, entonces sí viene como juez. Entonces sí viene en un trono de gloria. Entonces sí viene rodeado de todos los ángeles. Ahora sí se manifiesta el poder. Aquí ya no hay misericordia. Aquí hay justicia, es juez. Entonces, después de la misericordia viene la justicia, y en la justicia final ya no hay misericordia, ya no. Por eso dice que viene como juez, apartará a los unos de los otros. Allí ya está el juicio. Dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio se lleva a cabo. Hay aquí una reacción de los que están oyendo, dice, porque, Señor, ¿cuándo te vimos con estas necesidades? Hambriento, sediento y te asistimos, o hambriento, sediento de forastero y no te asistimos. Los dos se sorprenden. ¿Cuándo te vimos? Tanto los de la derecha como de la izquierda se sorprenden. Pero seguramente los de la derecha se esforzaron siempre por hacer lo que Dios quería. Y lo de la izquierda, Jesús les dice cuándo. ¿Cuándo lo hicieron o cuándo no lo hicieron? ¿Qué esperaban ver? ¿Cómo esperaban ver a Jesús para decir, yo lo hice, Señor? Esperamos llevar una vida religiosa de solamente oración, de decirle a Dios, Señor, yo estoy aquí contigo y me paso las horas contigo y llego a mi casa y leo las escrituras y rezo en la mañana y en la tarde. ¿Y los hermanos? Hay otro pasaje del Evangelio en el que Jesús también se manifiesta como juez cuando habla Jesús con aquella parábola del banquete de bodas y que llega, cierra la puerta y llegan unos a tocar y le dicen, Señor, ábrenos. No los conozco. Señor, si comimos contigo en las plazas, ahí estuvimos contigo. No los conozco. O sea, no es nada más estuve contigo, Señor, yo recé, yo iba a la misa,
yo iba a la hora santa, yo leía tu palabra. No los conozco. Si nos olvidamos del amor al prójimo, nos olvidamos del amor a Dios. En el más necesitado, cada vez que no lo hacemos con el más necesitado, no lo hacemos con Dios. Y miren que el Evangelio solo enumera algunas cosas, pero tendremos que ver más los más necesitados. Habla, por ejemplo, incluso de la cárcel, cuando dice, estuve en la cárcel y no me visitaron. ¿Quiénes van a la cárcel? Aquí no está hablando de los que inocentemente están en la cárcel, de todos los que estén en la cárcel. Y en la cárcel hay tantos necesitados, pero tantos. Y ahí se presenta Dios, sí. Ahí está Jesús en el más necesitado. Más necesitado, dice. En el más necesitado, no es en el que necesitaba algo. Entonces no podemos fijarnos solo en el que tiene pequeñas necesidades, el más necesitado de Dios. Estuve desnudo y no me vestiste, como diciendo, no tenía ni la gracia de Dios, no me la diste. Necesitaba y no me la diste. Cuando he estado leyendo este pasaje también ha venido a mi mente eso, de manera personal. Y venía la reflexión, ¿he negado alguna vez la gracia de Dios a alguien? ¿Se la he negado voluntariamente? ¿No he querido darle la gracia de Dios como sacerdote a alguien? Llegó desnudo, sin la gracia de Dios, sin la fe. Es el más necesitado, el que menos entiende de religión, de fe, de Dios. No tiene nada. ¿Dios está ahí? Pues sí, está en el más necesitado, más. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia, la sabiduría para descubrir su presencia en el hermano que nos pide su ayuda. Quizás no nos hable, pero lo vemos y ahí nos está pidiendo su ayuda en el que estamos viendo. Para que el día en que se manifieste o tengamos que presentarnos ante el juicio de Dios, podamos escuchar aquella palabra, ven, bendito de mi Padre, toma posesión del reino que preparé para ti desde la creación del mundo. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor.
Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al iniciar el tiempo de la Cuaresma, Jesús nos ha invitado a poner en práctica la vida de oración, de penitencia y de ayuno. Y también poco a poco nos va indicando cómo hacer el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios? ¿Cómo hacer la penitencia? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Cómo orar también? ¿Cómo hacer nuestra oración? Y el pasaje de hoy que hemos escuchado nos dice cómo orar. Él nos enseña a orar. En primer lugar nos dice, ustedes cuando oren no sean como los fariseos, como los paganos. ¿Sí? No hablen mucho, no crean que por hablar mucho van a ser escuchados. Ya Dios sabe lo que necesitan. Ustedes cuando hagan oración, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Pero decir la palabra Padre no es solamente como poner un nombre a Dios, Padre. La palabra Padre indica siempre una protección. Un padre que siempre está con sus hijos, siempre. Él mismo nos dice que aunque una madre o un padre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. En ese sentido vamos viendo la imagen de un padre verdadero. En nuestra sociedad, tanto la imagen de padre como de madre ha sido devaluada muchísimo, porque han sido muchos los que han sido abandonados, muchos hijos. Y entonces para muchos la palabra padre no está en su mente, porque no tienen padre, fueron abandonados. Pensemos en muchos hijos de madres solteras, que son las que se encargan de todo, la mamá. Y el papá jamás apareció. Nunca estuvo ahí. Pues muchos han crecido sin esa imagen. Entonces, cuando hablamos de padre, ¿qué idea le puede venir a aquella persona, hombre o mujer? ¿Qué idea le puede venir de padre si nunca tuvo un padre en la tierra, siquiera la imagen? Por ello Jesús nos enseña que cuando nosotros oremos sepamos que le hablamos a Dios, pero como padre. Un padre que nunca se olvida de sus hijos, un padre que está atento a sus súplicas, un padre al que nosotros como hijos le podemos decir, pues sí, tú me dices que eres mi padre, pero yo ni siquiera te siento cerca. Pero yo allí estoy, va a decir. Pero además yo ni siquiera me porto como tu hijo, pero yo sí me porto como tu padre y aquí estoy, porque te amo. Dios es un padre que nos ama. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que tenemos un padre que nos ama y que está cerca de nosotros, que nos escucha, que nos protege, que ahí está este Padre Dios. Y por eso dice el apóstol y Jesús también mismo, que al dirigirnos a Dios nuestro Padre tendremos que hacerlo como niños, como los niños que confían plenamente, como el niño que se siente apoyado y ayudado por ellos. El Papa Francisco dice que Dios también es madre. Dice, es padre y es madre. Así como cuando alguna mamá se ha preocupado por sus hijos, dice, yo he sido padre y madre para mis hijos. Padre y madre. Dios es padre y madre para sus hijos.
La ternura de Dios, nuestro Padre, es más grande que incluso la ternura de una madre que pudiera tener para sus hijos. Si la ternura de una madre es grande para sus hijos, la de Dios es mucho más como padre y madre. Por eso cuando Dios nos enseña a hablarle Padre, nos dice que le digamos Abba. Abba significa papito, papá. La expresión de ternura del hijo hacia su padre, de confianza. Y así nos enseña entonces Jesús a orar. Háblenle a su Padre, pero con toda la confianza. ¿Qué se nos antoja en el momento de estar orando y decirle Padre a Dios? ¿No se nos antoja correr a sus brazos? ¿No se nos antoja abrazarle porque es nuestro Padre? Nuestra oración debe centrarse incluso en esta palabra, entonces, Padre, y todo lo que esto implica, ser Padre. El Padre perfecto es Dios. Sin mirar la imagen de un padre terreno, de un papá terreno. La imagen de Dios de Padre es perfecta. El mejor Padre. Entonces podré hablar, podré pedirle, ayúdame, aconséjame. ¿Qué hago ante esta situación? Dios nos dirá qué hacer. Y así va a seguir toda la oración del Padre Nuestro hoy. ¿Qué hay que pedir? Lo más importante, nos dice Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces nos enseña a que digamos, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino es, Señor, mira cuántas cosas me impiden vivir feliz. Cuántas cosas me tienen preocupado y ocupado también. Cuántas cosas llenan mi vida, Señor, que no me dan satisfacción. Cuántas angustias, cuántos problemas, cuántas necesidades. Una cosa es importante. Recuerden el encuentro de Jesús con Marta y María. María se pone a escuchar a Jesús, ahí está a sus pies. Marta se afana en los quehaceres de la casa y se cansa y se enoja. Y va y le reclama a Jesús. Dile a mi hermana que me ayude. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es importante. Y María ha escogido la mejor parte. Al decirle a Dios, venga a nosotros tu reino, pensemos qué tantas cosas nos preocupan. Ay, Señor, es que tengo un enfermo, es que tengo este problema, es que tengo el otro problema, es que me preocupan mis hijos, me preocupa mi esposo, mi esposa, la enfermedad, me preocupa que no tenemos dinero, me preocupa que hay tantos problemas. Todo eso, nuestro Padre lo sabe, lo ha visto. No necesitamos siquiera pedírselo, dice. Ya lo sé. Pero ustedes digan, venga a nosotros tu reino, primero. Lo demás viene por añadidura. Queridos hermanos, esta oración del Padre Nuestro nos daría para rezar toda nuestra vida con ella. Pidámosle hoy que nos conceda la gracia de aprender a orar y meditar cada palabra que hoy nos enseña en la oración. Que nos conceda la gracia de ir aprendiendo a orar como Él enseñó a sus discípulos. Oren así. El Padre Nuestro con toda la calma, reflexionando, meditando cada una de las palabras que nos enseña Jesús. Recuerdo que en una ocasión, hace mucho tiempo, les decía a algunas personas, pues vamos a rezar el rosario. Y decían, bueno, pero es que rezamos y rezamos, repetimos mucho el Padre Nuestro, mucho el Ave María. ¿Por qué repetir tanto eso?
¿Por qué mejor no rezamos a Dios y le pedimos por nuestras necesidades, por los pobres, por los enfermos, por los matrimonios que tienen problemas, por los niños pobres y abandonados? ¿Por qué mejor no le pedimos? Dios ya lo sabe. Cuando nosotros vamos hacia Dios, ya sabe lo que necesitamos. Hoy rezamos el rosario y Dios ya sabe nuestras necesidades. Entonces no tenemos que decir a fuerzas lo que estamos necesitando. Dios nuestro Padre lo sabe. Así es que pidámosle que nos enseñe siempre a orar de esta manera. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hoy escuchamos este pasaje del Evangelio en el que Jesús hace referencia a un profeta, Jonás, un hombre que no era profeta tampoco, ¿verdad? Testarudo el hombre, no entendía. Dios lo llama y le dice: a ver, Jonás, vete a Nínive a predicar ahí el arrepentimiento, la conversión. Pero ahí va Jonás y se embarca y se va por otro lado. Quiso escapar, no quiso ir a donde Dios lo enviaba. Después viene una tempestad. Todos los que van en el barco empiezan a ver quién tiene la culpa de que estén sufriendo esa tempestad. Y a Jonás no le queda otra que decir: soy yo el culpable. Échenme al mar para que el mar se calme. Lo avientan al mar. Dijo Jonás: pues ya aquí termina todo, ¿no? Ya me echan al mar, me ahogo, me muero y aquí se acabó todo. ¿Va? Un pez se lo traga y va y lo echa a la playa de Nínive. ¿A dónde ibas? A Nínive. Ya estando allá, Dios le dice: levántate y ándale, ponte a predicar. O sea, no lo deja. Cuando Dios toma un instrumento, aunque no sea el mejor, aunque sea el más testarudo, ¿verdad?, aunque sea el más ignorante, el más necio, aunque sea el más rebelde, cuando Dios toma uno, no lo suelta. Para enseñarnos a todos, efectivamente, que todos podemos ser llamados por Dios para una misión específica o especial, pero que sin embargo todos somos llamados a dar testimonio de Él. Jonás comienza la predicación, como es el pasaje que hemos escuchado hoy, y comienza muy agresiva su predicación, con amenazas. Si no se convierten, esta ciudad de Nínive será destruida
dentro de 40 días. O sea, hasta les puso el plazo Jonás, ¿eh? Dios no le había dicho, diles que en tanto tiempo, si no se convierten. Pero Jonás empezó así, agresivo este anuncio. Pues Dios se vale también de eso que hace Jonás así. Sin embargo, su predicación fue buena, no fue nada más ahí al aventón. Hizo una buena predicación de tal manera que pues se convirtieron. Todos hicieron ayuno, penitencia. El mismo rey se vistió de sayal y se sentó en la ceniza y mandó con un decreto que todos hicieran penitencia, desde los niños hasta los animales, que nada de comer ni de beber, que hicieran penitencia. Nínive era una ciudad numerosa, arriba de 100,000 personas, o sea, no era cualquier pueblito, ¿eh? Arriba de 100,000. Una ciudad donde el mismo Jesús reconoce la perversidad del pueblo ahora. Dice, esta gente es perversa, la gente de este tiempo. Piden una señal, pero no se les dará otra señal que la de Jonás en Nínive. ¿No? Es una gente perversa también la de Nínive. Han cerrado su corazón. Dios no puede entrar donde se cierra el corazón. Cuando uno actúa tan rígido, no se puede. Dios viene a abrir los corazones con la misericordia, con el perdón. En Nínive iba a ser destruido porque los corazones estaban cerrados. Cuando dice que Dios se arrepintió porque vio la conversión de aquellos hombres, es una expresión de la misericordia de Dios, porque cuando aquellos hombres de Nínive se convirtieron, abrieron el corazón ya a Dios. Pudo entrar Dios. No es que haya un arrepentimiento como si fuera un hombre, como si Dios fuera un hombre todopoderoso. No. Dios pudo entrar al corazón de aquellos cuando se arrepintieron y le abrieron el corazón. Por ello, cuando nos habla Jesús hoy en el Evangelio de la señal de Jonás, también nos invita a la conversión, porque solamente cuando el hombre se convierte puede abrir el corazón a Dios. Solamente así. Y así es como Dios manifiesta su misericordia. Cuando nos habla del juicio, incluso dice, les aseguro que el día del juicio, la reina del sur se levantará para juzgarlos, porque ella vino desde esos lugares para escuchar la sabiduría de Salomón. O sea, ella abrió el corazón a Dios con la sabiduría de Salomón. Y también dice, el día del juicio se levantarán los habitantes de Nínive para juzgarlos, porque ellos creyeron y se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás, el Hijo del Hombre, Jesús, que nos dice, ya no habrá más señales. No, de este tipo de señales proféticas, amenazantes, ya no habrá. La señal es el Hijo del Hombre, es Jesús. Una señal compasiva, misericordiosa, con la paciencia que espera la conversión del hombre. Hoy, queridos hermanos, somos testigos nosotros seguramente del juicio que Dios nos hace a través de otras personas. Yo les pregunto a ustedes si han tenido alguna vez la experiencia de decir, híjole, este pobre señor, esta pobre señora, a pesar de su situación que está viviendo, ¿cómo tiene tanta fe? ¿Cómo se acerca tanto a Dios? ¿Cómo vive y cómo ama a sus semejantes? Y yo, mira, esta persona ya tan viejita, también apenas puede caminar y se va a misa todos los domingos. Y yo, o sea,
me está juzgando ya con la misericordia, porque no me dice nada en palabras, pero ya me está juzgando, ya está siendo la juez. O sea, cuando nosotros reconocemos que Dios está actuando y el juicio es así, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo por qué no hago esto? Si estos lo hacen, ¿y yo por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no puedo? El juicio se va haciendo, hay quien nos va juzgando. Por eso dice Jesús, los de Nínive se van a levantar y van a juzgar el día del juicio, porque ellos sí se convirtieron con la predicación de Jonás. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de caminar en este proceso de nuestra conversión diaria. Diaria, la conversión es diario, no es nada más de un día, no es nada más el tiempo de la cuaresma, no, es diario, pero tenemos que empezar, o tenemos que seguir el esfuerzo sin desesperarnos, sin cansarnos, sabiendo que la misericordia de Dios nos espera, que la bondad de Dios se irá manifestando en este camino del esfuerzo humano. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de la conversión, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la enseñanza de Jesús a sus discípulos que hoy nos manifiesta en este pasaje del Evangelio de San Mateo tiene una profundidad que a veces no la alcanzamos a entender, porque Jesús dice: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y encontrarán. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Y podríamos quedarnos ahí en ese momento para decir: pues si Dios dice que pidan, vamos a pedir. Pero no nos fijamos en lo que dice Jesús: pidan cosas buenas. Cosas buenas. No solo se trata de pedir entonces y pedir lo que uno quiere, porque finalmente pues Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque tenemos que mirar a Dios, como Él nos dice, como Padre. Dios es Padre. ¿Y qué padre le va a dar a su hijo algo que le hace daño? Algo que le va a perjudicar. ¿Sí? Aunque humanamente un padre o una madre pues no tengan toda la sabiduría y la ciencia, ni tampoco hagan bien un discernimiento para dar a sus hijos lo que realmente necesitan, y se equivoquen a veces en darle a sus hijos. Pues como los hijos a veces los vemos tan berrinchudos, ¿verdad? Pues preferimos que ya no hagan berrinche y les damos lo que piden, ¿verdad?
Y ahí hay una equivocación porque sabemos que no le va a hacer bien, ¿ya? Si el niño está pidiendo, el pequeño está pidiendo que le den chocolate y que el chocolate le hace daño, pues dicen, no, no le puedo dar porque le hace daño. Pero le hace el berrinche, pues se lo va a dar, aunque le haga daño. Dios no. Dios no va a decir, bueno, pues si este me lo pide, aunque le haga daño, se lo voy a dar. No, porque ama. Dios es perfecto y sabe del amor perfecto. Y ama perfectamente a sus hijos, que no les va a dar, nunca, nunca nos va a dar algo que nos vaya a hacer daño. Nunca. Por eso tenemos que mirar a Dios como Padre. Y esto que nos dice al final de este pasaje del Evangelio es: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, pues en esto consiste el resumen, en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Quiénes son los demás? Podremos decir, pues todos nuestros prójimos, todas las demás personas, ¿no? Los demás, primero está Dios. Traten a Dios como quieren que Dios los trate a ustedes. No lo dijo así Jesús, pero ahí está, los demás. Dios no eres tú, es el otro, ¿sí? El prójimo no eres tú, es el otro. Y cuando dice, aquí se resume la ley y los profetas. La ley y los profetas no solo hablan del prójimo, hablan de Dios, hablan de Jesús. Y el primer mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es que lo primero es eso. Den a Dios, ¿sí?, lo que quieren que Él les dé a ustedes. ¿Qué quieren que Dios les dé? Que los amen, amen a Dios. ¿Qué quieren que Dios los escuche? Escuchen a Dios, escuchemos a Dios. Porque queremos sí que nos escuche, pero nosotros no queremos escucharlo. Por eso dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Traten a Dios como quieran que Dios los trate. ¿Quieren que Dios siempre vaya con ustedes? Vayan ustedes con Dios siempre. Estén dispuestos a caminar con Dios siempre. Porque si no, nomás nos quedamos con los demás hermanos nuestros. Y pues ya siquiera los tratáramos bien a todos los demás, ya siquiera eso, que los tratáramos bien. No lo que nosotros creemos que está bien, sino bien como Dios nos pide tratarlos. ¿Cómo nos pide tratar a los demás? No solamente pues con amor, ¿sí?, con misericordia. ¿Y cómo se manifiesta ese amor a los demás? Pues ayudándolos. ¿Cómo vamos a ayudarlos? ¿Sí? ¿A quiénes? Jesús nos habla de los más necesitados, los más pobres, los que no tienen ni palabra, los que no son escuchados, los que no son tomados en cuenta. Por eso el Evangelio de San Mateo, cuando nos habla del juicio final, dice: todo lo que hiciste con el más insignificante de tus hermanos, de mis hermanos, conmigo lo hiciste. En el más insignificante, el que menos significa para ti. ¿Quién será el que menos significa para ti? A ver, les pongo un ejemplo. Si llega una persona bien tomada por ahí por tu casa, va pasando y te dice: regálame un peso, que un peso no le sirve para nada, ya sabe que no le vamos a dar un peso, ¿verdad? Le dan dinero, de lo que les está pidiendo se lo dan. ¿Qué le dan? ¿Taco? Si no quiere taco. Lo que pide es un peso. Yo no sé para qué quiera el dinero, pero pide pesos.
Les digo esto porque, ¿cuándo fue? Creo que antier, terminé la hora santa y ya me fui para cerrar la puerta. Un borrachito estaba por ahí afuera acostado, pero yo que estaba cerrando la puerta y se paró, pero así, rápido. Pero rápido que dije, nomás que se paró y sí se bambaleó para irme acá. Y primero me dice, dame un Padre Nuestro. Padre Nuestro. No, y me jaló a la puerta y dice, dame un peso, dame. Y le dije, no, pues no traigo ahorita, no traigo. Y insistía y insistía. Y le digo, no, pues es que no traigo. Pero ¿por qué no le di? Porque yo pensé igual que todos. ¿Para qué le doy si se lo va a ir a tomar otra vez y se va a emborrachar más? Así pensé. Se va a ir a emborrachar más. Para mí esta persona decía, no le puedo dar. No tiene mucho significado darle. Le voy a hacer daño. ¿Sí? O sea, yo pensé lo que quizás él ni siquiera iba a hacer. No lo sé. Yo no puedo meterme en el corazón y en la mente de la otra persona, sea quien sea. Lo que sí pensé era un insignificante para mí. Y no ayudé a un insignificante. Debí haberlo escuchado por lo menos más y no cerrar la puerta y decirle, ya vete. Era un insignificante. Sí me dejó pensando después, pero dije, ahora a ver, no lo hice. Y luego me acordé de otro señor que pues también le daba o le da todavía a unos borrachitos. Cada que lo encuentra, le pide y ya sabe que es para que se compre algo de tomar. Y entonces le dicen, oye, ¿y por qué le das? Dice, no quiero morir, no quiero que se vaya a morir y que quede en mi conciencia que no le ayudé, dice. Que quede en mi conciencia. Y les da sus 20 pesos, ándale. No se los da diario, pero cuando lo encuentra, ya sabe. Y él es alcohólico, el otro, siempre anda ya borrachito, siempre. Dice, pero no, pues mejor ¿qué le puedo dar? Dice, de todos modos, va a tomar. Es una enfermedad que bien sabemos, difícil de curar, el alcoholismo, muy difícil. Y siguen tomando, y siguen tomando, allá anda. Pero sí hacía las dos comparaciones. Yo no le di a uno, aquel señor dice, pues yo le doy, no quiero que quede en mi conciencia que no ayudé. Puede ser el más insignificante, el que menos valor tiene. Haz con los demás, dice, lo que quieras que hagan contigo. Trátalos a los demás como quieras que los demás te traten a ti. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para que aprendamos a hacer cosas buenas por nuestros hermanos. Cuando aprendemos a hacer cosas buenas por nuestros hermanos, Dios lo va a hacer con nosotros, porque también estaremos haciendo las cosas buenas con Dios. Y es que las cosas buenas con Dios no solamente es que yo rece y que yo esté, no, es que yo descubra a Dios en mis hermanos, que ahí me está hablando, y que haga las cosas buenas con Dios allí con mis hermanos. Esto que nos dice entonces, hagan con los demás lo que quieran que ellos hagan con ustedes, es haz con Dios lo que quieras que Dios haga contigo. No solo le pidas si quieras que te dé lo que tú le estás pidiendo. Haz con Dios primero. Dale a Dios lo que merece Dios. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de Dios. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner la ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy es la enseñanza de Jesús sobre cómo vivir y practicar la justicia. La justicia está por encima de cualquier ley o precepto, la justicia de Dios. Por eso les dice a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. La justicia no es lo que a mí me parece que es correcto, ni siquiera lo que alguna ley establece. Hoy en este pasaje Jesús nos habla de cómo vivir realmente la justicia. Antes se dijo el mandamiento, la ley es: no matarás. Pero Jesús mismo nos dice: yo les digo que todo el que se enoje con su hermano es un homicida. Y por eso será llevado ante el tribunal. El que lo desprecie será llevado ante el Tribunal Supremo. Será reo del castigo eterno. Ese es algo real. Lo que Jesús nos enseña es algo real. No solamente se mata a la persona cuando se le quita la vida física. A la persona se le puede matar con el desprecio. Y cuando a una persona se le desprecia, simplemente se dice: para mí está muerto. Y es muy triste y doloroso cuando en la familia se da eso, o cuando un padre dice: para mí esta hija está muerta. Una madre dice: para mí está muerta, y no le vuelve a hablar. Es una asesina esa madre. O al revés, aquel hijo, aquella hija que dice: para mí mi madre está muerta. Son asesinos. No entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. No entrarán. Los que desprecian no entrarán. Serán reos del lugar de castigo. Por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda a Dios, tu oración a Dios, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve a reconciliarte con tu hermano.
Cuando presentamos la ofrenda, podríamos hacer una comparación, como cuando alguien va a comprar alguna pantalla de televisión y le dicen, pruébela, vamos a probarla, cheque bien que no esté mal la pantalla, y le dicen también que tenga bien todos los foquitos de la pantalla, y a veces le dicen, vamos a poner en negro la pantalla, porque si un foquito está mal, se va a ver un puntito blanco y entonces se le va a pixelear. Si ve un puntito blanco, pues es que está mal. Cuando nosotros vamos a presentar nuestra ofrenda, así tenemos que poner nuestra vida ante el Señor. ¿Hay alguna mancha ahí que no deja ver con claridad o que no se va a ver bien? Por eso dice Jesús, si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, primero ve a reconciliarte. Hay que ser coherentes entonces en la vida. ¿Cómo le voy a decir a Dios que lo amo tanto y que le quiero ofrecer algo de mi vida? ¿Qué vida le voy a ofrecer? ¿Qué tengo de mí para ofrecerle cuando no quiero a mi hermano? Cuando lo rechazo, cuando incluso lo odio, ¿qué puedo ofrecerle? Déjalo ahí, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte. Y después dice, ponte en paz con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel, pues yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a nuestros hermanos? Todo lo tenemos que pagar. Por eso dice, llegar a un acuerdo es importante. Llegar a un acuerdo con el hermano. Cuando nosotros hablamos de los pleitos que tenemos entre nosotros, entre hermanos, decimos vamos a llegar a un acuerdo, pues más vale ¿cómo dice el dicho? Ya hasta se me olvidó. Un mal acuerdo que un buen juicio. Un mal acuerdo. Por ahí va el refrán, que más vale un mal acuerdo, o sea que no ganaste, pero tampoco perdiste ahí, que un buen juicio donde ibas a ganar todo. Más vale, o podías perderlo todo. Ahí está, en el juicio puedes ganarlo todo, puedes perderlo todo. Mejor llegamos a un acuerdo, quedamos en paz y ya no hay problema. ¿Sí? Dice Jesús también, ponte en paz. Ponernos a hacer un buen acuerdo con Dios desde ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Dios acercándonos a Él. Como escuchamos en la primera lectura, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo que hemos fallado, constantemente acercándonos al sacramento de la reconciliación, no por compromisos, no. Eso de me voy a confesar porque tengo un compromiso, pues, ¿de qué le sirve si no hay arrepentimiento? Dice, la palabra de Dios nos dice eso hoy. Si no hay un arrepentimiento, ¿de qué le sirve? Incluso si hace buenas obras, dice un hombre virtuoso que haga, aunque haga buenas obras, pero no hay arrepentimiento, ni su buena obra es tomada en cuenta. Lean la primera lectura otra vez. Ni su buena obra es tomada en cuenta. En cambio, el pecador que se arrepiente, ¿sí?, todos sus pecados son borrados para siempre, porque hay arrepentimiento. Dios no se vuelve a acordar de esos pecados. Pero el que no se arrepiente, pues los pecados en primera ni son perdonados, ¿sí?, porque no hay arrepentimiento. Las buenas obras que haga no son tomadas en cuenta porque no hay arrepentimiento. Debe haber entonces una coherencia en nuestra vida.
Si voy a acercarme al sacramento de la confesión, pues debo estar arrepentido de haberle fallado a Dios. Debe haber arrepentimiento. Por eso cuando hacemos el examen de conciencia, hemos aprendido que se necesitan 5 pasos para hacer una buena confesión. ¿Cuál es el primero? Un examen de conciencia. Primero, que yo recuerde todos mis pecados. Que lo haga a conciencia, dice. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero voy a tener que dedicar un tiempo para pensar desde la última vez que me confesé para acá. Para que yo recuerde cómo le he fallado a Dios y cómo le he fallado a mis hermanos. Tengo que hacer bien el examen. Con los 10 mandamientos tengo que ir viendo cada uno de ellos. Y luego, ¿cuántas veces he infringido este mandamiento? ¿Sí? Porque hay, por ejemplo, quien dice, yo no voy a misa los domingos. A veces, bueno, sí voy a veces, no muchas, pero a ver, desde la última vez, ¿cuántas veces no has ido? Ya ni me acuerdo. Se parece a aquel que pide préstamos, y cuántas veces, ya ni me acuerdo cuánto te debo. Ya te presté tantas veces, de a 5 pesos, de a 10 pesos, y ya son muchas. ¿Cuántas veces me has prestado? Ya no sé cuánto te debo. Podemos quedarnos muy superficialmente en una confesión también. No confesar los pecados realmente. No hacer una confesión verdadera. Entonces, primero es el examen de conciencia. Segundo será dolor de los pecados. ¿En qué consiste? Pues que realmente sienta tristeza de haber ofendido a Dios. Que no diga, pues ya me voy a confesar y ya. ¿No? Que haya dolor. ¿A quién ofendí? A mi Dios. Aquel que me ama tanto, aquel que es misericordioso conmigo, aquel que me ha librado de tantos peligros. Me duele haberle ofendido. Que haya un propósito de no volver a cometer pecados. Es el tercer paso, el propósito de enmienda. Que me proponga realmente no volver a hacerlo. Por ejemplo, miren, si alguien se acercara a confesar y está viviendo en unión libre, no está casado por la iglesia, y se confesara de que pues no está casado por la iglesia, pues ese pecado no se le va a perdonar en ese momento, porque no hay propósito. O sea, no desea vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. No hay el propósito de cambiar esa actitud. Va a seguir igual. Ni su buena obra que tenga, ni su buen sentimiento que tenga. Dice, es que tengo muchas ganas también y mucha necesidad de confesarme. Sí, y es válido y es real, pero el propósito de enmienda de esta falta que hay ahí no está. Entonces necesita el propósito de enmienda. Después, confesar los pecados al sacerdote. ¿Cuáles? Todos. Aquí no hay de que nada más los más grandes. No, Señor, es todos. Es confesar los pecados. No dice confesar los pecados grandes al sacerdote, los mortales. Los mortales resulta que a veces ni siquiera saben cuáles son los mortales porque no hicieron el examen de conciencia bien. Cuando uno les pregunta sobre algunos pecados si los han cometido, eso sí, ese también sí. Pues no, que no hay mortales. Todos estos que te he preguntado son mortales. Pero entonces no hay un buen examen de conciencia, ¿verdad? Confesar todos los pecados. No, por miedo o por vergüenza no puede guardarse ningún pecado, ninguno. Si por miedo o por vergüenza no confiesa un pecado, pues ahí se queda, no se ha perdonado ese pecado, ¿no? Debe confesarse, por muy vergonzoso que sea. Pues todos los pecados son motivo de vergüenza. ¿A quién no le da vergüenza? A mí me da vergüenza confesar mis pecados.
Pues es parte del dolor que siento de haberle ofendido a Dios o de haberle ofendido a mis hermanos. Cuando el sacerdote confiesa, es padre, es pastor, es guía, es juez y juzga entonces en la confesión. Pero es misericordia de Dios. Perdona todos los pecados también que sean confesados. Por ello, queridos hermanos, hoy al hacer esta lectura del Evangelio, Dios nos invita pues a ponernos de acuerdo con nuestros hermanos, a hacer un buen acuerdo con Dios. Pues dice, no sea que te lleve al juez, el juez te entregue a la policía y te metan a la cárcel. El Evangelio nos dice que Dios enviará a sus ángeles, como si fueran los policías, ¿verdad? Los ángeles, ándele, vengan, los recogerá, vengan, esto es para acá y esto es para acá. Pongámonos en paz con Dios también. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que escuchamos nos recuerda nuestro origen. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios espera que nosotros, como hijos, seamos igual que nuestro Padre. Hablando en la vida ordinaria, en la vida humana, vemos cómo los papás siempre quieren que sus hijos tengan algo de ellos mismos. Cualidades, valores, virtudes. Quiero que mi hijo sea un buen profesionista, un gran estudiante, que estudie. Quiero que mi hijo sea un hombre de bien, una mujer de bien, una mujer que sobresalga, en fin. La mamá igual, y por eso los van formando desde pequeñitos y les van enseñando de acuerdo a lo que son los papás, ¿sí? De acuerdo a cómo viven los papás, en todo, Si, por ejemplo, el papá le gusta mucho la corrupción y todo eso, pues va enseñando a su hijo a qué es. Y le dice, el que no tranza no avanza, hijo, así que tránzale, ¿verdad? Todo le van enseñando, todo. Y si los papás son medios mal hablados y hablando en doble sentido, pues así le enseñan a los hijos y los hijos lo van aprendiendo todo. O sea algo positivo o algo negativo, los papás quieren que sus hijos sean como ellos, ¿sí? En muchas cosas, en muchas. Cuando se dan cuenta que los hijos han aprendido más de lo que la sociedad enseña o manifiesta, que regularmente hay más cosas negativas que encuentra en la sociedad, y ve que su hijo se ha desviado por otros caminos, se pregunta, ¿qué he hecho mal?
¿Qué hice mal para que mi hijo tomara este camino? Imagínense tantos papás que ven a su hijo o a su hija en las drogas, que han caído ya como un vicio, una enfermedad incluso. Y se preguntan, ¿qué hice? ¿Qué le faltó? Si todo se lo he dado, ¿por qué ahora veo sufrir a mi hijo, a mi hija de esta manera? Y no solo eso, sino me hace sufrir ahora verle así. ¿Por qué tomó otro camino entonces? Pues porque fue más fuerte el testimonio y la enseñanza negativa que la sociedad da. Porque la sociedad enseña un camino más fácil, con menos esfuerzo, ¿sí? Como decía un joven que él se iba a meter al narcotráfico y decía, es que más vale vivir 3 días como rey que 10 días de otra manera, ¿verdad? Lo más fácil, no importa lo que sea. Y es que eso es muy llamativo, efectivamente, lo más fácil. ¿Y cuántos quieren tomar ese camino más fácil, verdad? Hoy Dios nos enseña y nos dice, yo seré tu Dios, pero solo si tú cumples mis mandamientos, si caminas por mi camino, por mis sendas. ¿Cómo le queremos pedir a Dios a veces que nos ayude si estamos nosotros por nuestros propios caminos, nos hemos olvidado del camino de Dios? ¿Cuál es el camino que Dios nos enseña? El camino del amor y del amor a todos. Nos lleva en el amor hasta el extremo de que nos dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Entonces, el camino para seguir, pues no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Para ser hijo de Dios, hay que ser como nuestro Padre, hay que ser como Dios. Por eso nos dice al terminar este pasaje, sean santos, porque yo el Señor soy santo, ¿sí? Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y en ese sentido tenemos que caminar, por ese camino tenemos que andar. La perfección, la santidad, por ahí tendremos que ir caminando. No lo llegaremos a hacer así como que en un momento, porque hoy podríamos decir, bueno, ¿y quién es santo ahora? ¿Quién es perfecto ahora? Pues ahora están todos los que vivimos, estamos en el camino. Pero al final de nuestra vida sabremos hasta dónde nos ha llevado Dios, hasta dónde hemos querido caminar con Dios, hasta la santidad y la perfección o a la mediocridad. Pues nosotros humanamente a veces juzgamos y decimos, qué bueno que ya se murió que tanto daño ha hecho. No llegó a la perfección. En cambio, cuando hay una persona buena, decimos, esta persona era muy buena, con todo se llevaba bien, no hacía pleito. Qué buen testimonio da. Seguramente que si ante la sociedad era bueno, ante Dios era mejor. Sí, porque dice la palabra de Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre Celestial dará a ustedes lo que le piden. Entonces, si alguien ha llevado su vida pues con todas sus limitaciones a lo mejor, pero luchando por vivir en la honradez, en la verdad, por el camino de Dios, pues seguro Dios lo ha purificado y lo ha perfeccionado, y entonces es perfecto como su Padre, está en el camino de esa perfección, ¿sí? O sea, nosotros no somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, sí podemos ser mejores cada día, ¿sí? En eso no hay dificultad en ser mejores, porque todo mundo quiere, y si no quiere ser mejor, por lo menos quiere que los demás sean mejores. Eso significa que entonces sí se puede ser mejor. Si yo quiero y deseo que los otros sean mejores, significa que se puede ser mejor, y entonces yo también estoy llamado a ser mejor.
Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de caminar como hijos de Dios por el camino que Él nos lleva. Aunque a veces esto implique sacrificio y renuncia a sí mismo. Así Jesús lo ha enseñado. El que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de vivir y caminar de esta manera, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, que nos ayude a caminar como hijos de Dios. Que así sea.